Hola, muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás vos? Muy bien, y la verdad que después de lo que fue la Feria del Libro, te iba a pedir algo así como un cierto balance antes que vayamos al tema central del programa del día de hoy, porque fue realmente muy potente la participación este año. Estuvimos ahí, ya tuvimos una entrevista ahí, pero la verdad que sería interesante un cierto balance tuyo con respecto a lo vivido ahí en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sí, realmente, digamos, tuvo un impacto muy importante para toda la institución. Como decimos siempre, es una feria con un montón de lectores y lectoras. La visitaron más de 1.300.000 personas este año, lo que es un número realmente abrumador. Y muchos de todos ellos pasaron por el stand de Claxo, un stand que tuvimos de 64 metros cuadrados, donde pudimos ofrecer todas las publicaciones impresas, donde pudimos ofrecer un ciclo de charlas sobre las plataformas para el diálogo social, las 8 plataformas con las que venimos trabajando en este proyecto, donde pudimos presentar colecciones, por ejemplo, la colección En Movimiento con Julián Rebón y con Dora Barrancos, que tuvo un increíble éxito de público también. Y realmente también pudimos recibir a las bibliotecas populares de nuestro país, a más de 1.100 bibliotecas, pudimos entregarles material, el afiche sobre la lectura que estuvimos trabajando junto con el equipo de comunicación sobre las sociedades lectoras, sobre el derecho a la lectura, que pudieron llevarse directamente las bibliotecas, poder llegar a ese otro sector y que cada una pueda tener hoy en su espacio materiales de Claxo disponibles con enlaces, no solo con un texto maravilloso de Juan Villoro e ilustraciones de Alejandro Magallanes, sino que también tienen enlaces para descargar libros, para ver, digamos, qué sitios poder descubrir cuando uno está pensando en planes nacionales de lectura. Así que nosotros hacemos un balance realmente maravilloso, pudimos, digamos, grabar entrevistas desde allí, y estamos muy contentos con todo lo que significó y el impacto que tiene también, no solo para el área de publicaciones, para el área de investigación. Tuvimos un montón de notas de prensa vinculados con ello. Tuvimos también en difusión de todos los diplomas y las especializaciones durante el transcurso de la Feria del Libro. Es decir, que Ventana es al mundo. la posibilidad de poder llegar también a otros públicos que exceden el mundo académico y que quieren conocer también qué es lo que es Claxo. Sí, exactamente. Ahí estamos viendo el afiche Ventana al mundo, del que vos por Juan estabas Villoro. hablando, Un libro no es una obra de arte. con el maravilloso texto y audio de Juan Villoro. Bueno, la verdad que es súper potente, Fer, lo que estuvimos viendo en la Feria del Libro. Era importante tener ahí un cierto balance tuyo de lo que creemos que realmente fue muy, pero muy valioso para Claxo. Pero ¿te parece, Fer, que vayamos directamente al tema del día de hoy? Estuvimos hablando sobre cuestiones de previsión social, de la importancia de este tema, de cómo se ha transformado en el eje en muchas partes del mundo, de cierto avance por parte de los sectores conservadores con respecto a esto, y entiendo que hay publicaciones sobre las temáticas. Sí, por supuesto. Y hoy vamos a presentar 4 libros, todos ellos del catálogo de Claxo vinculados a la temática que nos reúne hoy en esta edición del InfoClaxo. El empleo en general, el empleo registrado en particular, la actualidad del mundo del trabajo y el futuro que les aguarda a los y las adultas mayores en relación a la seguridad social, son temas que están más cada vez en el foco del debate público, de las preocupaciones, como venimos Claro. escuchando, ¿no es cierto? Y en nuestra región en particular, también dadas las condiciones estructurales de desigualdad que la caracterizan y que impactan necesariamente en el mundo del trabajo y de la previsión social. Situaciones como las desigualdades de género y de clase, la creciente informalidad laboral, el cuentapropismo, las condiciones muchas veces precarias de las y los asalariados que pueden observarse con variantes en los distintos países de América Latina y el Caribe. Y por ese motivo, desde Claxo nos interesa muy especialmente poner el énfasis en una serie de publicaciones que abordan esta temática, que nos interesan para el catálogo y que pueden enmarcarse también en una de las que es nuestras plataformas para el diálogo social, reconfiguraciones del trabajo en el mundo actual. Entonces, en ese contexto, me gustaría presentarte 4 libros del catálogo. A ver, ¿por dónde arrancamos? El primero, vamos a empezar por 2 libros que pertenecen a la colección de los grupos de trabajo. El primero de ellos
se titula Empleo y Previsión Social, Problemáticas en Argentina y en el Mundo. Está compilado por Eduardo Chávez Molina y por Sergio Carpenter. Es un trabajo que sí pone la mirada en la Argentina, contemplando un abanico de situaciones muy diversas, las complejidades existentes en el mercado laboral, la situación previsional y su variado mosaico, que ha dado un giro importante en la trayectoria en los últimos 20 años con la ampliación de la cobertura y la eliminación del régimen de capitalización individual, las llamadas AFJP. Y el panorama que brinda este libro muestra la centralidad que tiene la producción material, el desarrollo económico y las políticas de bienestar en la evolución del sistema previsional en Argentina, pero no olvida a su vez la comparación con otros países centrales en la temática y en ese sentido trabaja también en situaciones ocurridas en México y en España. Ahí lo estamos viendo, uno de los libros que nos planteabas, pero entiendo que son dos en el marco de la colección de grupos de trabajo. Sí, y en el marco del mismo GT, un segundo volumen que ha salido como complemento, que se llama Panorama y Desafíos de la Seguridad Social en América Latina, compilado por Berenice Ramírez López y Sergio Carpenter nuevamente, que viene a ampliar las temáticas tratadas en el primer libro, ya que aborda la situación de la seguridad social en Argentina, pero también y muy específicamente en Chile, en México, en Brasil, en Colombia, en Ecuador y en Uruguay, es decir, que amplía el espectro. Y si bien el contenido es un contenido heterogéneo en los artículos, intenta distinguir patrones, rasgos comunes, en continuidades entre los diferentes análisis y las comparaciones de los países. Y este libro aborda también un tema muy importante, como son los regímenes previsionales especiales, por ejemplo, como las de las Fuerzas Armadas, como las del Poder Judicial, que terminan abonando sin duda lo que es una cultura de privilegio que los diferencia de los regímenes generales. Y eso es un tema que es bastante importante dentro de este volumen. Pero entiendo que, obviamente, como vos planteabas y como hablábamos también con Karina al inicio, las cuestiones previsionales están muy relacionadas con las dinámicas laborales, ¿no? Sí. Y en ese sentido, entiendo que hay una publicación que está relacionada con eso, que también tenés para presentarnos, Fer. Sí, porque hablábamos hace un ratito de las reconfiguraciones del trabajo en el mundo actual. Y la novedad de esta semana, que ya pueden descargar, que está en la nueva librería latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, es un libro que se titula Encrucijadas o bifurcaciones biográficas, transiciones laborales en el contexto de pandemia en Argentina. Está coordinado por Leticia Muñiz Terra y es una nueva coedición dentro del marco del proyecto PISAC que tenemos con la Agencia Nacional de Promoción Científica I+D. Este libro, a diferencia de los dos anteriores que vimos de grupos de trabajo, se dedica al trabajo activo más bien que a los proyectos previsionales. Y es un producto colectivo, un proyecto de investigación que se llevó a cabo en el marco de la convocatoria PISAC-CODESOC, con CONICET y con la agencia, que se propuso identificar los cambios que durante el ciclo del COVID-19, entre 2020 y 2022, trajo consigo para la estructura social del trabajo productivo y reproductivo en Argentina, y nos pareció entonces en ese sentido fundamental mencionarlo en un programa como el que hoy nos convoca. Es una investigación desarrollada a nivel nacional por 19 nodos conformados por universidades nacionales, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, que es algo que venimos trabajando, ¿no es cierto?, dentro del marco de las plataformas para el diálogo social. Entonces, en este sentido también es importante porque no es un libro que está tratado únicamente desde el lado de la academia, sino que incluye a decisores de políticas públicas y a movimientos sociales. Fundamental en este sentido, Fer, ¿no? Digo, pensaba qué importante revisar el momento de la pandemia para pensar en las cuestiones laborales, con todo lo dramático que fue, sobre todo para las actividades en las lógicas de la informalidad laboral, que tanto tienen que ver con los temas previsionales posteriormente, ¿no? Claro, por supuesto, y en ese sentido este libro, digamos, se interesa mucho en analizar todos esos procesos de movilidad social, las políticas de protección social durante la pandemia o el empleo encaradas frente a la crisis del COVID-19,
con el objeto de, digamos, comprender si estuvieron en condiciones de contener, si retrajeron o revertieron la configuración de patrones de desigualdad socioeconómica en la Argentina. Es un libro realmente muy interesante y que creemos que realiza una verdadera contribución a los estudios sobre las consecuencias sociales en la pandemia, al investigar, digamos, lo que son las vidas familiares y las estrategias familiares de esas vidas en el marco de los trabajadores y las trabajadoras de distintas regiones del país. Así que es un libro que potencia realmente las estrategias de política económica, laboral y social, y que está orientado más bien a promover un desarrollo equilibrado y sustentable con inclusión social, ¿no es cierto? Clarísimo, ahí Fer, bien interesante. Entonces, ¿ya se puede descargar el libro, más allá que será novedad editorial del día viernes? Sí, está en acceso abierto, libre y restricto, como los otros 2 libros de grupos de trabajo, y se pueden los 3 ya descargar desde la librería. Pueden entrar donde quieran que estén y descargarlo. Bueno, Fer, sabemos que tenés una novedad más antes de despedirnos. ¿De qué se trata? ¿Tiene que ver con miradas latinoamericanas, la colección? Sí, claro que sí, porque pensando, digamos, en el tema que nos ocupa en este Infoclaxo, queríamos adelantarles uno de los proyectos que van a ver la luz entre fines de este año e inicios del año que viene, y que tiene que ver con uno de los ganadores de la segunda convocatoria abierta de publicaciones Miradas Latinoamericanas, que hacemos en coedición con la editorial Siglo XXI de México, y que fue, digamos, es un volumen que también está a cargo de Sergio Carpenter y de Berenice Ramírez, y que es un libro que trabaja con la construcción o con el intento de construcción de los diferentes estados de bienestar de nuestra región, pero que lo aborda a partir del sistema previsional y la seguridad social. Es uno de los volúmenes que se presentó a la categoría Economía y Dilemas del Desarrollo, un volumen realmente magnífico con representación de 10 países, de 10 autores de países de América Latina y el Caribe, y que trata cuestiones capitales que no pueden dejarse de lado cuando pensamos el camino hacia sociedades más justas e igualitarias. Así que los invitamos a todos también a esperar este libro con el que ya estamos trabajando, con los que los investigadores ya están produciendo y que vamos a tener muy pronto dentro de esta colección ya instalada, ¿no? Y estratégica para la institución. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto, Gustavo. Hasta luego. Gracias por todo. Fernanda Pampín, directora de publicaciones de Claxo, ahí con muchas novedades, muchos libros, muchos materiales y muchísimas cosas, sobre todo si les interesa leer. Y aparte siempre es como una vuelta de tuerca lo que vinimos hablando, bueno, puesto ahí en un material, en un libro, en una publicación que le da también una potencia a este debate, a esta apertura de los temas que hicimos en la jornada del día de hoy. Separamos y seguimos con el Infoclaxo del día de hoy. Estamos aquí en vivo y vamos a terminar con el programa con unos datos relacionados con lo que estuvimos hablando de lo previsional, de la importancia de todo esto. ¿Por qué? Porque hay una convocatoria que busca poner en discusión los obstáculos a los que se enfrenta gran parte de las mujeres de la región para acceder a un beneficio previsional o pensión en la etapa de su vejez. Sistemas previsionales con enfoque de género, se llama así la convocatoria. El objetivo general
es analizar la relación entre la falta de acceso de las mujeres a una pensión y el trabajo de cuidados que realizan en el ámbito doméstico a lo largo de su ciclo vital. El cierre de la inscripción es el 19 de junio de este año. Bueno, pueden encontrar una parte importante de los datos en la web de Claxo y eso les va a permitir saber algunos datos más. Ahí estamos viendo, miren, ahí vamos a ver, vamos a empezar a compartir esta convocatoria que fue lanzada el martes 9 de mayo de este año y que, como decíamos, el cierre de la inscripción es el 19 de junio. Bueno, algunos datos que les pueden servir. Ahí en claxo.org van a encontrar toda la información. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Si les gustó, compártanlo, difúndanlo, súmense al InfoClaxo. Nosotros nos despedimos hasta dentro de una semana. Este programa no se hace solo, sino gracias a toda la red de Claxo, en particular la Secretaría Ejecutiva y mucho más particularmente al equipo de comunicación de Claxo. Guido Fontán, Eric Domer, Noelia Crossi, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Marcelo Giardino, Cristian Iturricha, Virginia Sueldo, Camila Pastor, Agustina Castaños y Pablo Oliveira, nuestro responsable del InfoClaxo en portugués. Mi nombre es Gustavo Lema y en una semana volveremos a abrir el espacio de Claxo TV para seguir haciendo el InfoClaxo y para seguir pensando nuestra América. Chau, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.